Bien chicos, vamos a iniciar la siguiente clase revisando cómo descomponemos un número compuesto en sus factores primos. Bien, aquí en el ejercicio nos dice que vamos a descomponer el número 40 en sus factores primos. Primero escribimos la cantidad, en este caso la tenemos escrita en rojo. Después trazamos una línea vertical al lado izquierdo del número, como se muestra ahí en la pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a dividir esta cantidad o este número compuesto entre los números primos, comenzando primero con el número 2, el más pequeño de los números primos. Si este número que tenemos, el 40, es divisible entre 2 de manera exacta, entonces vamos a escribir el número 2 a la derecha de la línea, como está aquí en rojo, como lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Dividimos entonces el número 40 entre este 2 y el resultado lo anotamos debajo del mismo número, es decir, debajo del 40. Entonces 40 entre 2 me da 20. ¿De acuerdo? Ahora, dividimos el número nuevamente entre 2, es decir, el resultado que obtuvimos lo volvemos a dividir entre 2. Y otra vez el resultado se vuelve a escribir debajo de ese mismo número, es decir, ahora es 10. Dividimos nuevamente entre 2 esa cantidad y el resultado lo anotamos también debajo de ese número. En este caso, pues dividimos 10 entre 2 y nos da 5. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos haciendo sucesivamente mientras la cantidad que obtengamos aquí sea divisible entre 2 de manera exacta. ¿Sale? Entonces volvemos a hacer otra vez la división. Ahora va a ser 5 entre 2. Si esta división ya no es exacta, como es en este caso, cuando yo divido 5 entre 2, pues yo obtengo 2.5. Ya no es una división exacta, ya no me da un número entero. ¿Qué hacemos entonces con esto? Bueno, continuamos ahora con el siguiente número primo, que sería el 3. ¿De acuerdo? Ahora, si esta cantidad, la que tenemos escrita, que es este 5, no es divisible de manera exacta entre 3, pues entonces no hacemos nada y continuamos con el siguiente número primo, que sería 5. ¿De acuerdo? Entonces terminamos realizando esta operación, dividimos entre 5, 5 entre 5 como lo tenemos aquí, y nuestro resultado es 1. Y aquí pues el escrito nos dice que si terminamos cuando llegamos a 1, es decir, ya hemos terminado. Es muy sencillito, si se fijan. Vamos a ir continuando, comenzamos primero con el 2, vamos dividiendo tantas veces como sea posible dividir entre 2. En el momento en que ya no sea posible dividirlo entre 2, pues entonces continuamos con el número 3. Si es divisible entre 3, lo haremos tantas veces como sea divisible entre 3, hasta que ya no sea divisible entre 3 de manera exacta. A lo mejor desde un principio, como en este caso, no era divisible entre 3, entonces pues pasamos al siguiente número primo saltándonos el 3. ¿De acuerdo? Y así vamos a seguir utilizando números primos hasta que obtengamos 1 en la parte baja de la secuencia de números en los que se ha dividido nuestro número 40. ¿De acuerdo? Bien. Al terminar, la cantidad ahora puede escribirse como una multiplicación de sus factores primos. En este caso, bueno, encontramos que 40 lo podemos escribir con todos estos factores que están escritos a la derecha de la línea que trazamos. Es decir, 2 por 2 por 2 por 5. ¿De acuerdo? También podemos escribir la cantidad así, como 2 al cubo, es decir, yo tengo el 2 que se multiplica por sí mismo 3 veces y luego por 5. 2 al cubo, o 2 por 2 por 2, es 8. Y 8 por 5 efectivamente me da 40. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos escribir de las dos maneras. Y está bien escrito, ya sea como factores primos multiplicados o bien abreviando 2 al cubo, que representaría el 2 que se multiplica 3 veces. Así pues, encontramos los factores primos de un número compuesto.
acuerdo? Obviamente los números primos no van a poder descomponerse porque no son divisibles más que únicamente entre ellos mismos y 1, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a hacer una recapitulación. Bueno, entonces este procedimiento, bueno, va a seguir el protocolo de que continuamos esta división hasta llegar a 1. Podemos incluso tener números un poco más complicados, entonces podríamos seguir utilizando hasta números primos como podría ser 11, 13, 17 o 19. Normalmente para los ejercicios que utilizamos en esta etapa que es de su formación, pues van a ser muy sencillos, no vamos a avanzar más allá del 2, 3, 5, 7, si acaso en una ocasión el 11 o el 13, pero van a ser este tipo de números primos los primeros 6, ¿no? Los más sencillos. Bien, de esta manera ya pueden resolver su ejercicio de la actividad de números primos y números compuestos. Vamos entonces a ver ahora el siguiente ejercicio. Vamos a descomponer 30 en sus factores primos. Bien, lo volvemos a hacer. Escribimos nuestra cantidad. A un lado escribimos nuestra línea. Comenzamos con el 2. Vemos que sí es divisible entre 2. Y escribimos el resultado abajo. El siguiente número, que es 15, pues ya no es divisible entre 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con el 3. Pues que sí es divisible entre 3, entonces hacemos la división. 15 entre 3 pues me da 5. Otra vez volvemos a tener 5, que ya no es divisible entre 3, pero sí es divisible entre el siguiente número primo, que es 5, y hago mi división. 5 entre 5 me da 1, que es el resultado que yo obtengo aquí, y entonces ya llegué al final. Es decir, ya terminé la descomposición de mi número 30 en sus factores primos. Lo único que me resta es expresarlo como una multiplicación de números primos que tengo aquí. Entonces 30 se puede expresar como una multiplicación de 2 por 3 por 5. Y efectivamente yo tengo 2 por 3 me da 6 y 6 por 5 me da 30. Entonces ya concluimos. Este es el siguiente tema. Bueno, regreso un poco. Entonces este es el procedimiento que se les está pidiendo en su actividad para que puedan descomponer. Me parece que son 3 ejercicios para que ustedes practiquen. Entonces ustedes siguen este procedimiento y van a poder descomponer fácilmente cualquier número compuesto. Es muy importante para mí que sepan hacer esta descomposición. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar utilizando regularmente para varios temas a lo largo de este curso. Y les va a servir más adelante. Entonces esta forma de descomponer en un número compuesto en sus factores primos es muy importante que la aprendan y que la manejen muy bien. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tipo de ejercicios que viene en su actividad. Entonces viene suma resta de números enteros. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a ver. Nos dice aquí el ejercicio. Resuelve el siguiente ejercicio. Tenemos entonces ahí varias cantidades involucradas. Tenemos 9 menos 7 más 8 menos 6. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Bien, la estrategia para resolverlos es, primero vamos a identificar los valores positivos y los negativos. Vamos a tratar de diferenciarlos. Yo en este caso utilicé un color diferente. A veces lo que yo acostumbro es ponerle alguna indicación por debajo. Yo los subrayo, por ejemplo, las cantidades positivas y las cantidades negativas, ¿no? Esto me sirve como una estrategia visual para diferenciarlos, ¿no? Pero bueno, con colores pues me parece que es mucho más práctico aquí, ¿no? Entonces ya identificamos con colores negro los positivos y con color rojo a los negativos. ¿Qué sigue? Bueno, podemos reordenar las cantidades, es decir, primero pongo las positivas, que es 9 más 8, y después pongo las cantidades negativas, menos 7 menos 6. También esta estrategia es buena. Podemos poner de un lado las positivas y ponemos después las cantidades negativas. Bien, ahora sumamos por un lado las cantidades positivas y por otro las cantidades negativas. Entonces yo cuando sumo aquí 9 más 8 me da 17 y yo junto mis cantidades negativas. Recuerden que mis cantidades negativas es como cuando ustedes tienen deudas y las juntan.
Si ustedes van a la papelería y por ejemplo su lápiz les cuesta 7 pesos y les cobran 6 pesos de sus copias, deben la cantidad de 7 y deben la cantidad de 6. Lo que hace el señor de la papelería les dice, bueno, pues entonces debes 7 de tu lápiz y 6 de tus copias, pues junto tus deudas para decirte tu deuda completa, ¿no? Que es 7 y debes 7 y debes 6, pues entonces en total debes 13, ¿sale? Piensen entonces en los números negativos como deudas y hay que juntar nuestras deudas, ¿no? A veces en casa pues también hacemos lo mismo, ¿no? En casa pues se junta todo el ingreso, a lo mejor si mamá trabaja y obtiene un ingreso y papá también, o alguien de la familia obtiene un ingreso, pues se junta más o menos todo lo que entra, y por el otro lado se juntan los gastos, ¿no? De casa. ¿Cuáles son? Bueno, pues podría ser el teléfono, podría ser la luz, el agua, la renta y todos esos gastos que implican en una casa, ¿no? Bien, pues entonces por un lado se juntan los ingresos y por otro lado las deudas y después se ve si se completa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice, identificamos entonces, una vez que tenemos ya el dato positivo y el dato negativo, identificamos la cantidad mayor en número. ¿Sale? Ahorita no me interesa más que identificar cuál es más grande en número, 17 o 13. En nuestro caso es el 17. Por lo tanto, el resultado final llevará su signo. En este caso 17 es positivo, el resultado final será positivo. Después, el número ahora se va a calcular restando la cantidad mayor. ¿Sale? Entonces primero resolví el signo, ¿no? Y ya después resuelvo simplemente el valor numérico. ¿Cómo lo hago? Pues a la cantidad mayor se le resta la cantidad menor. 17 menos 13 me da 4. En otros casos donde la cantidad negativa sea mayor que la positiva, imagínense que por ejemplo nos hubiera dado menos 17 más 13, bueno, la cantidad mayor es 17, ¿no es cierto? Y si tuviera signo negativo, pues yo le hubiera puesto negativo. Entonces de esa manera al hacer la comparación yo puedo identificar la cantidad más grande y el resultado va a llevar el signo de la cantidad más grande. Y ya después el valor numérico es siempre el número grande menos el número pequeño. Ya no me fijo en los signos, solo veo el número grande menos el número pequeño. 17 menos 13 me da 4. Resolví el signo, ya nomás solo me falta el valor numérico. Bien. Ahora, les hago este comentario de que el signo más puede o no escribirse, como en el caso anterior podría tener el más o no tenerlo. ¿Esto por qué? Bueno, porque existe la convención de que cuando se tiene una cantidad sola, si esta no tiene signo, se entiende que esta es positiva. ¿De acuerdo? Es una convención que tenemos. Ahora, no está mal que lo pongan, ¿sale? Podrían ponerlo y no es un error, pero digamos que se acostumbra a no ponerlo. Es una convención, ¿sale? Pero si ustedes sienten la necesidad de ponerlo, pues adelante, no está mal, ¿sale? Ya más adelante, cuando ya se acostumbren, pueden prescindir del signo más y entonces ya no habrá ningún problema, ¿sale? Pero por de pronto, si necesitan ponerlo, adelante. Yo no tengo ninguna objeción. Bien, ahora vamos a ver el siguiente tipo de operaciones o ejercicios que vienen ahí en su actividad. Vamos a ver multiplicación de números enteros. ¿Cómo se hace la multiplicación de números enteros? Bueno, aquí nos dice que resolvamos este ejercicio. Tenemos entonces menos 3 que multiplica 5 y multiplica a menos 4. En este caso estamos utilizando los paréntesis. Recuerden que los paréntesis son uno de los símbolos para multiplicar. Bueno, nos dice aquí el documento o las diapositivas nos dicen, vamos a resolver primero los signos. Es decir, hay que resolver primero la parte de signos. Yo siempre les comento que algo pasa en nuestro cerebro que no tenemos la capacidad de resolver simultáneamente signos y números. Nos causa conflicto, ¿sale? A todos. Yo creo que los seres humanos tenemos algún problema al procesar estas dos informaciones, ¿sale? Todo el mundo nos equivocamos. Solamente con la experiencia y cuando ya se tiene mucha habilidad, entonces ya uno no se pierde y aún así, no somos infalibles, pero sí nos causa mucho conflicto resolver las dos cosas al mismo tiempo. Para evitar esto, pues
lo que vamos a hacer es primero resolvemos entonces la parte del signo y posteriormente vamos a resolver la parte numérica. De esta manera vamos a reducir las posibilidades de tener error. Entonces, como nos dice aquí el documento, primero vamos a resolver los signos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a contar los signos negativos. Recuerden que los signos negativos son los que cambian el signo de una cantidad. ¿Sale? Entonces vamos a contar los signos negativos. Y nos dice aquí el documento. Si la cantidad de estos signos negativos es par, el resultado es positivo. Si esa cantidad es non, el resultado es negativo. ¿Cuáles son los números pares? Bueno, pues los múltiplos de 2 es 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los números nones? Bueno, pues los que no son pares, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces podemos dividir los números enteros positivos o naturales en positivos y negativos. Es decir, entre pares y nones. Bien, en este caso tenemos dos signos negativos, ¿no es cierto? Como nos dice aquí, tenemos dos signos negativos. Al ser este un número par, el resultado será positivo, que ya notamos aquí. Bien, muy sencillo, ya resolvimos el signo y ya nos quitamos de encima andar acarreando signos. Solo nos vamos a concentrar ahora en la parte numérica. Ahora, al resolver la parte numérica, multiplicamos todas las cantidades. Recuerda que puedes intercambiar el orden de las cantidades multiplicadas según te convenga. Recuerden que vimos esto de la propiedad de la conmutatividad. Vamos a empezar a echar mano de estas ventajas que tenemos con las propiedades de la multiplicación. Entonces yo puedo elegir por qué número empezar. No necesariamente tengo que empezar por el 3 o por el 5, ¿sale? Yo elijo los que me convienen. Entonces, para este caso, yo elijo 5 y 4. 5 y 4 me da, 5 por 4 me da 20. Entonces 20 por 3 me da 60. 2 por 3 me da 6. Y con el 0 que llevaba yo me da 60. Entonces, lo único que sí deben de tener en cuenta que no olviden, como dice aquí el documento, no olviden incluir a todas las cantidades multiplicadas. Eso sí no lo deben de hacer. O sea, no pueden olvidarse de ninguna de las cantidades que se multiplican. ¿Ya? Entonces yo puedo multiplicar como se me antoje siempre y cuando multiplique por todas las cantidades. Y entonces pues yo obtengo un resultado, ¿no? Ahí está el resultado, que es 60. Entonces 5 por 4 me da 20 y 20 por 3 me da 60. Es decir, 3 billetitos de 20 me dan 60 pesitos, ¿sale? Yo siempre les digo por ahí que si tienen problemas a la hora de multiplicar o de hacer algunas cosas, siempre piensen en dinero. Siempre les digo que nosotros los seres humanos y en particular las mujeres, como que tenemos una neurona codiciosa, ¿sale? Esa neurona codiciosa siempre funciona cuando asociamos este tipo de cantidades a dinero. No sé por qué, pero como que esa neurona se despierta y trabaja pero rapidísimo, ¿no? Como que ya es casi en automático, ¿no? Es como con reflejo, ¿no? Entonces cuando yo digo, pues yo tengo 5 por 4, 20, pienso en 3 billetes de 20, 3 billetes de 20 pues son 60 pesos. Y en automático lo digo o lo escribo, ¿sale? Entonces ya tenemos así nuestro resultado final. Ya encontramos entonces el signo y ya encontramos la cantidad numérica. Listo, entonces ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Es bastante sencillito, ¿no? Ahora vamos a revisar un ejercicio como los que vienen al final de su actividad de operaciones con números enteros, pero en este caso tenemos multiplicación y división de números enteros. Perdón. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué nos dice? Bueno, tenemos aquí una especie de fracción y en la parte de arriba pues yo tengo una división de números enteros y en la parte de abajo yo tengo una multiplicación. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, como nos dice el documento, vamos a resolver primero los signos, ¿sale? Esta operación solo involucra multiplicaciones y divisiones. Por lo menos estos ejercicios van a ser solo de multiplicaciones y divisiones. Si tuviera por ahí una suma, ya no se hace esto, chicos. Ya luego lo vamos a ver, pero por de pronto no involucra más que multiplicaciones y divisiones. Bueno, como son operaciones hermanas, yo puedo entonces contar los signos negativos otra vez.
En este caso, ¿cuántos signos negativos tengo? Bueno, pues 1, 2 y 3. El 3 es una cantidad non, por lo tanto el resultado es negativo. Y nos lo dice aquí el documento. Tenemos 3 signos negativos, que es un número non. El resultado entonces será negativo. Y ya lo pusimos aquí, ¿no? Ya está. Bien. Ya resolvimos la parte de los signos, ya no los quitamos y entonces ya no necesitamos distraer nuestras neuronas o una parte de nuestras neuronas en estar llevando la parte de los signos. No, ya lo resolvimos y ahora nos podemos concentrar totalmente en la parte numérica. ¿Sale? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Nos dice, resolvemos numéricamente la parte de arriba, es decir, ahora vamos a resolver por partes. Vamos a resolver primero la parte de arriba y la parte de abajo de manera independiente. Recuerda que los signos ya están resueltos y solo involucramos números. Bueno, vamos entonces a hacer la parte numérica. ¿Cuánto me da 60 entre 2? Ya no le hago caso a los signos porque ya están resueltos y solo me concentro. 60 entre 2 pues me da 30, ¿no es cierto? Muy sencillito esto. Y en la parte de abajo yo tengo una multiplicación. 5 por 3 me da 15. Listo, ya tengo resuelta la parte numérica y aquí ya tenía yo resuelto mi signo. Bueno, pues entonces ya podría dividir 30 entre 15, pues me da 2, yo lo sé perfectamente. Pero algo que nos va a servir más adelante, tal vez en este caso no sea tan evidente, pero algo que nos va a servir es descomponer estas cantidades que son números compuestos en sus factores primos. Descompongo el 30 en sus factores primos que son 2 por 3 por 5. Si lo hacen ustedes, bueno, va a ser divisible entre 2. 30 entre 2 me da 15. Ya no es divisible entre 2, entonces va a ser divisible entre 3 y me da 5 y luego entre 5 y ya está. Ahí están sus factores primos. Y también 15 es divisible entre 3 y entre 5. Ya están sus factores primos, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos aquí resuelta esta parte. Ajá. Bien. Se elimina el 3. Podemos entonces eliminar el 3 y el 5. ¿Sale, chicos? Entonces ya tenemos aquí eliminado el 3 y el 5. Y entonces ya podemos quedarnos únicamente con el 2. Que es finalmente el resultado que teníamos. Aquí le faltaba el signo negativo, bueno. Y sería menos 2, ¿no? Aquí hay un pequeño error. Entonces esta sería la manera en la cual vamos a resolver los ejercicios que tenemos en nuestra actividad de números primos compuestos y operaciones con números enteros.